¿Qué es una empresa? Una vez más, vamos a tratar de hacer alguna explicación de la complejidad a la que se refiere una empresa. Hemos hecho un par de videos tratando de orientar la explicación a partir de COAS y haciendo algún razonamiento desde la división del trabajo de Adam Smith hasta llegar nuevamente a COAS, y con alguna inclusión de conceptos de la teoría evolutiva y algunos otros conceptos de la economía de las organizaciones. De todas maneras, ahora lo que voy a tratar de hacer es presentar un esquema simple, pero también voy a tratar de partir del razonamiento desde el concepto de organización, porque hay veces que se trata de explicar a la empresa como una organización. Si bien esto es arbitrario, en el sentido de que una organización podría ser igualado a una empresa, o decir, organizaciones desde el punto de vista empresarial, se podrían definir a las empresas. Lo que trato de hacer acá es tratar de entender que una organización también es no solamente una empresa, y que la empresa no solamente es una organización, que hay más cosas que están dentro de una empresa. Organización hay en cualquier cosa, no solamente en los individuos, en las personas, también hay organización en otros individuos del universo. Los fines comunes tampoco son exclusivos de las personas. Entendiendo esto de fines comunes, que también ocurre en la empresa, como la intersección de fines individuales, es decir, cada individuo trae un conjunto de objetivos y aquellos que son compartidos van a empezar a formar parte de lo que es la empresa. Eso sería lo de la teoría del comportamiento. Luego, muchas veces se enfoca la cooperación, pero no se tiene en cuenta la competencia. No necesariamente es cooperación lo que hay dentro de una empresa, y tampoco la empresa va a cooperar con el medio solamente, también hay competencia. Hay un concepto también que uno podría decir que si no se sabe competir no se puede cooperar. Bueno, pero estos son elementos que normalmente se ponen a consideración para definir una organización dentro, tratando de ubicar el concepto de empresa ahí, y son esos elementos. Aunque lo que vamos a tratar de ver acá es que la empresa tiene algo más que la organización. Lo que vamos a tratar de conceptualizar es que las organizaciones son un conjunto de reglas, y eso tiene una relación con el costo de transacción. Eso es lo que vamos a llegar a concluir. Pero es una de las formas posibles de ver elementos que están dentro de la empresa. Es decir, a conclusión de esto, sabemos que la empresa tiene una organización, eso es así, pero no solamente es una organización. Hay más cosas que hay en la empresa. La empresa es algo más que una organización. Esto lo hemos visto a partir de COAS, es decir, en la empresa no solamente las reglas organizacionales son las que están, sino que hay un conjunto de reglas más grandes. Es decir, se sabe que en las organizaciones hay reglas formales e informales. Dentro de la organización, del concepto de organización, caben esas reglas formales e informales, pero hay un conjunto mucho más grande de reglas que tienen que ver con el concepto de empresa. En términos de COAS, el costo de transacciones, es decir, el costo de reconocer el verdadero precio de las transacciones, es el que hace que se generen las empresas frente al mercado. Eso ya lo hemos visto varias veces. Es decir, que aparte de las reglas organizacionales, hay un conjunto de reglas que están en la empresa y que tienen que ver con otras miradas. Esto de reglas para reducir el costo de transacción no necesariamente son reglas organizacionales. Lo que sí estaría bueno que una organización las tuviera como un sistema, es decir, que las organizaciones buscan mejorarse en cuanto a tratar de tener sistemas para reducir costo de transacción. Eso no necesariamente se logra, y eso es cotidiano. También hay otras miradas de la empresa, que también son elementos que busca la organización
incorporar en términos sistemáticos. Hay otros elementos. Por ejemplo, en la teoría evolutiva se dice que la empresa busca siempre encontrar conocimiento en forma simple. Encontrar conocimientos, ya después esto es más complicado, porque no solamente se encuentran conocimientos, sino que se pueden comprar y después también esto se procesa, pero la cuestión es que se busca vender esos conocimientos. Eso ya vamos a ver mejor el concepto evolucionista. Entonces, lo que busca la empresa es no solamente que todo este conjunto de actividades que en principio no son parte de la organización, sí son partes de la empresa, son muchas actividades que son más ambiguas de definir y que todos los individuos la tienen por ser individuos en su totalidad, y que pueden generar actividades que pueden ser organizadas y después pueden convertirse en parte de la organización para poder esta ser productiva en ese sentido, con estos recursos. Entonces, podemos hacer un esquema general de un proceso básico y ver que en realidad una empresa, podríamos definirla así, con este esquema de proceso básico, que trae recursos y genera actividades adentro y logra resultados. Una organización sería una organización que tiene una estructura, que también son reglas, y se definen funciones paralelamente a esa estructura, y se van generando así sistemas y subsistemas, como por ejemplo el subsistema de información o el sistema de información. Esos sistemas pueden ser formales o informales, todos esos sistemas o subsistemas que uno pueda definir tanto en términos estructurales o en términos funcionales. Todo esto tiene que ver con la división del trabajo y que sirve para generar una mejor organización de ese trabajo. Luego, conocemos que la simetría de información, una forma de mirar los problemas de información que COAS hace con eso, la introducción de los costos de transacción, esa división del trabajo, junto con esa simetría de información o con cualquier otro problema informativo que uno pueda modelar, se generan los mecanismos de coordinación en la empresa hacia adentro, que son todas estas reglas que podríamos decir, bueno, la organización es un conjunto de reglas. Ese sería más o menos un esquema. Ahora, con este esquema de recursos y sabiendo que las estructuras y funciones son más o menos la organización y se van generando subsistemas, todo eso sería la organización. Podemos mirar las conceptualizaciones de empresa desde la visión neoclásica. Lo que son recursos serían el capital y el trabajo, que serían los insumos, y los resultados serían el producto. Esa sería la visión básica, y que no se mira hacia adentro de la empresa, sino más bien se supone que es eficiente y no se mira qué es lo que ocurre allá adentro. Luego las visiones institucionalistas, que tienen que ver con el conjunto de reglas que disminuye el costo de transacción respecto al mercado. Esas son las tareas que se van a hacer dentro de la empresa. Se ve entonces a la empresa como un conjunto de reglas. Algunos dicen nexo de contratos. Alchian y Dempsey dicen esto. Nexo de contratos es una forma de definir desde el lado institucional. Procesador de recursos por un lado, nexo de contratos por el otro. En la visión evolucionista, procesadora de conocimiento, es decir, toma conocimiento y genera innovaciones. Se procesan esos conocimientos y se generan innovaciones. Esa es la forma de mirar y de definir la empresa desde la evolucionista. Después de la visión estratégica, también se puede decir que la empresa es una coalición estratégica o una procesadora de planes estratégicos, por así decirlo. Es decir, los planes estratégicos de los individuos, más o menos ambiguos, pueden unirse en un buen plan estratégico para juntar recursos y hacerlos más productivos. Eso sería también la visión de una empresa desde el lado estratégico. Retomando el concepto de organización, vemos que las empresas son un conjunto de reglas. Esto tiene que ver con la estructura organizacional, las formas de esa estructura organizacional, y vemos que esto cabe, la organización es un conjunto de reglas, cabe dentro del concepto institucional. Así, por ejemplo, podríamos decir, dentro del mecanismo de supervisión directa que podríamos definir tipo Mintzberg, supervisión directa, uno de los tipos de mecanismos de coordinación dentro de la empresa, puede ser, por ejemplo, estos dos gráficas, la vertical o la radial, que sería funcional, por ejemplo, la clasificación funcional de actividades. Y eso tiene que ver con ¿qué cosa? Tiene que ver con el costo de transacción. Tiene que ver con yo hago formas diferentes según
los costos de transacción que me generen. Es decir, por ejemplo, el costo de transacción puede ser visto según la cantidad de comunicación y el costo de comunicación de la información interna. Si tengo una empresa simple, la verticalidad me hace que la información fluya desde abajo hacia arriba, que es el único decisor, arriba. Lo mismo la radial puede ser, en términos funcionales, puesto como que la comunicación va hacia arriba toda, fundamentalmente por ahí arriba están los decisores. Eso genera una disminución de los costos de transacción para ciertas tecnologías, por supuesto. Si son buenas las reglas para hacer esa tarea, van a reducir el costo de transacción y esas actividades pueden ser más eficientes que hacerlas en el mercado. Ahora, de todas maneras, si queremos una mayor cooperación en términos de conocimiento, como las empresas innovadoras, la forma va a ser más bien el mecanismo de coordinación de un grupo de iguales, y la forma de comunicación va a ser esta, que es más compleja necesariamente. No puede haber un control vertical de los conocimientos, es decir, no se puede controlar lo que alguien está pensando. Entonces, ¿esto para qué estoy diciendo? Razonando desde el lado de la organización, no puede ser la empresa solamente una organización. La organización son reglas, hay más que reglas en una empresa, y esa organización tiene que ver con los costos de transacción, que es una de las formas de mirar a la organización y a la empresa en realidad. Como conclusión, la empresa es más que una organización. La esencia es que es un mecanismo de asignación de recursos de mercado, es decir, todas las cosas que se pueden hacer, bienes y servicios, asignar recursos, les decimos en economía, frente al mercado, es cuando el costo de transacción es menor hacerlo dentro de las empresas. El mecanismo de coordinación principal que tienen las empresas son las reglas, frente al mercado que tienen los precios. Las organizaciones, según las distintas ópticas, estas reglas de cómo se coordinan las actividades dentro de la empresa son diversas. Es decir, no solamente parte de la empresa, sino que también comparten el entorno. Esto que hoy habíamos hablado de difuso, actividades que todavía no se organizan, es porque todos los sistemas que nosotros definimos son sistemas abiertos, porque los seres humanos no solamente tienen objetivos que traen y comparten en la empresa, sino que también tienen objetivos y actividades que comparten con todo el medio y con el entorno. Somos todos sistemas abiertos. Bueno, después de esto habría que hacer alguna actividad para discutir esta propuesta de esquema, ver cuál es la aplicación para las decisiones cotidianas o las miradas cotidianas hacia una empresa.